El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones se ha comprometido a entregar a mediados de este mes de julio las estructuras de los bloques A y B de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, compuestas por el nuevo Centro Cardio Neurooftalmológico y Trasplante Secanot y el edificio del Hospital Materno Infantil. Han explicado que desde hace más de un mes ya se le dio el avance a los contratistas que resultaron ganadores, o el que resultó ganador, de la adjudicación de una licitación pública que se anunció en diciembre del 2023 y garantizaron que tienen todas las herramientas para concluir sus palabras. Lo tengo esta noche, a ver si las repite. Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda y Edificaciones. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, Buenas Yolita, por la noches. invitación. Siempre es un gusto que vengan por aquí. ¿Cómo está mi Beth? Después del paso de Beryl, ¿tiene mucho trabajo? Bueno, tenemos, gracias a Dios, el fenómeno atmosférico no impactó directamente al país, o sea que los daños son limitados. Sí, en algunas provincias del sur, como Pedernales, por ejemplo, hay algunas cosas que hay que hacer, pero gracias a Dios tenemos materiales de construcción para reparar cualquier vivienda cerca, en un almacén que tenemos en el sur, y podemos ayudar a las familias más necesitadas de una manera rápida. ¿Tienen ya la información de cuántas casas resultaron dañadas por los efectos que llegaron? Porque gracias a Dios ni siquiera se acercó a más de 300 kilómetros. No imagino yo qué habría pasado si se acerca. No, ese tipo de información llega paulatinamente después de que pasa el fenómeno. El COE tiene información, nosotros también levantamos información en ese sentido, pero todavía no tenemos la información general de lo que pasó. La gente que su casa haya sido impactada, parece que no fueron tantas, siquiera porque hubo más daño en la zona costera, pero esto no entró al pueblo, no entró al Distrito Nacional ni a las provincias donde se esperaba que impactara, al menos digamos que colateralmente. Sin embargo, si resultaran viviendas afectadas y estos daños del malecón, de tanto el malecón de Barahona como el de Santo Domingo, como el de la Avenida España, que se fueron hasta los bancos. Mucha gente ha preguntado que si no se le pone varilla a los bancos con el suelo. No sé si el ingeniero dentro del ministro de la Vivienda quiere responder esa pregunta. Pero ¿cómo accede la gente a ayudas para la reparación? Mira, sobre los bancos y de la forma que se diseñan, que si debe estar anclado a la acera. Que si su diseño debe ser resistente a este tipo de fenómenos, deberían de ser, porque están al lado del mar. Hay que ver lo que pasó ahí, porque tú diseñas para un evento, pero puede ser que el evento sea más fuerte de lo que tú diseñaste. Así es. Y a veces las estructuras no pueden resistir cualquier cosa porque saldrían muy caras. Y se hacen para que fallen, pero de una manera que no causen daños a personas. Entonces hay que ver qué criterios usaron de diseño ahí en ese sentido. Ingeniero, en el pasado, cuando no teníamos conocimiento del cambio climático y la temporada ciclónica tal vez no daba tan duro, amén de San Zenón y David, quizá la infraestructura del país tenía una especie de planificación particular, adecuada a la situación. Pero en los nuevos retos que trae ahora, la temporada ciclónica, el cambio climático, las nuevas inundaciones, tenemos 4 y 5 inundaciones generales en el año, ya aún fuera de la temporada ciclónica la ciudad puede inundarse, llegan lluvias que no estábamos esperando, edificios quedan debajo, la primera parte del edificio o la parte baja queda debajo del agua. Lo que vimos ayer, se arrancan los bancos de cemento, ¿cómo se llaman las protecciones que tienen esos pilotillos grandes que tienen las construcciones afuera? Hasta eso se lo llevó el viento y las olas. O sea, pareciera que las cosas han cambiado porque antes no sucedía de esta manera. ¿Hay alguna idea de si se debería evaluar el tipo de quizá construcción, las infraestructuras, sacarle seguro a las instituciones del gobierno? Hablar en materia de construcción de cuáles son los desafíos que plantea el cambio climático para la isla. Mira, yo creo que una cultura de siempre revisar los parámetros de diseño y los códigos de construcción para actualizarlos a nuevas tendencias y a nuevos métodos de construcción y a nuevos fenómenos que pueden hacerle daño a esas estructuras es algo que deberían hacer todos los países. Nosotros estamos implementando una cultura primero estamos dejándole a la ciudadanía un código de construcción ya formalmente, que próximamente lo vamos a estar presentando, ya está casi listo. Y también una cultura de siempre ir
paulatinamente revisando esos códigos y esos parámetros de diseño para que se actualicen a esos nuevos fenómenos o nuevas intensidades de fenómenos que se pueden suscitar en el país y en el mundo. O sea, es algo que todos los países lo hacen y debe ser una norma y parte de la cultura de la comunidad de ingeniería y de diseño de este tipo de cosas. ¿Qué implica que haya un código de construcción para el país? ¿No tenemos un código actualmente? Mira, tenemos unos reglamentos, pero no tenemos un código organizado de una manera que como lo tienen otros países. Y hay muchas cosas en esos reglamentos que están ambiguas y hay cosas que faltan. Entonces nosotros estamos actualizando eso y implementando la cultura, porque mañana hoy soy yo, pero mañana puede ser Así otro, es. para que cada cierto tiempo, o sea, esos códigos se vayan añadiendo cosas y complementándose, o de una manera obligatoria. Entonces, ese sería, yo creo que un legado importante que se le pudiera dejar a nuestra comunidad de ingenieros y calculistas y gente que construye, ¿verdad? Y compañías, de que eso se esté validando constantemente, porque la tecnología incluso avanza muy rápido en materia de lo que sea. Entonces, eso se debe de hacer paulatinamente. ¿Qué va a incluir ese nuevo código? Diferente de las reglas que se tienen ahora mismo a través del CODIA. ¿Qué podría ser distinto? Son reglas, la verdad que muy técnicas. Va a incluir el primer tomo, que será la parte estructural, que es, digamos, la parte que más salva vidas de una construcción. Los criterios para diseñar, sobre todo también en la parte que tiene que ver con formaleta, con muros delgados, que esa es una construcción que ahora mismo se está utilizando mucho y quizás se puede poner de una manera más clara, quizás no, se puede poner de una manera más clara, y entonces nosotros nos estamos enfocando en eso, en ambigüedades que hay que generan ciertos debates y se pierde tiempo aprobando un proyecto. Carlos, ¿ha habido preguntas respecto de la construcción de la ciudad sanitaria? Preguntas sobre esta nueva comisión que va a conformar la terminación finalmente, y ojalá quiera Dios, de las Parras. Y además de temas como que el Ministerio de la Vivienda ha dado contratos a personas que están incluidas en expedientes de corrupción. Y recientemente hubo una especie de revuelo sobre esa adjudicación y parecería, o quien no lee bien el documento, pareciera que eso se entregó posterior al escándalo. Iniciamos por la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar. ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué tanto tiempo después eso no se ha terminado? Mire, esa obra que empezó creo que en el 2011-2012, se hizo una licitación, o sea, su origen de por sí marca ciertos problemas. Se hizo una licitación de 6.000 millones y se llevó mediante adendas a 7.000 millones más. O sea, se aumentó más del 100% de lo que fue la adjudicación inicial. Fue más del doble. Fue más del doble, cosa que la ley no permite. Y solamente se licitó la parte de la obra civil y en las adendas se incluyeron los equipos, cosa que también es irregular porque cambia el objeto del contrato, porque ya no es simplemente una construcción, es una construcción y un equipamiento. Entonces, al hecho de que tú no tienes una licitación formal de equipos y tú no tienes un segundo lugar al cual tú puedas llamar para que venga y te resuelva el problema, que el primer lugar, el que se ganó la licitación inicial, no resolvió, entonces ya ahí tú tienes un problema. También esa compañía que suplió los equipos es la única que está autorizada por la fábrica para operar esos equipos y tiene las piezas y las claves para ponerlos a funcionar. O sea que el gobierno actual debe de usar esa misma compañía o someterse a otro tipo de proceso. El gobierno actual, cuando entró y hizo una auditoría de este proyecto y se dio cuenta que no era que el gobierno le debía a él, sino que él le debía al gobierno casi 3.000 millones, le exigió que invirtiera ese dinero en la obra. Y el contratista, pues entonces dijo que no tenía dinero y tampoco ponía a funcionar los equipos porque era la que tenía las claves. Entonces hubo un proceso de negociación. ¿Y eso es posible? ¿Deberle 3.000 millones al gobierno? ¿No entregar, no terminar de construir y no poner los equipos a funcionar? Bueno, si usted tiene el amarre de las claves en sus manos, porque usted es el representante de esos equipos, es posible porque se hizo. ¿Pero ¿verdad? por qué no lo hacía?
¿Por qué no lo hacía? Porque estaba exigiendo pago. Exigía más pagos. Exigía más pago, pero yo estoy limitado por la ley de pagarle a una persona que me debe a mí. Entonces, empezamos un proceso de negociación. Eran como unos nudos jurídicos. Jurídico sí, y en la práctica también. En el proceso de negociación se aprovecharon de ciertas cosas, pero el proceso de negociación que duramos fue beneficioso porque logramos que esa compañía admitiera un ROH, no el que estamos diciendo, pero 600 y pico de millones, o sea, ya ellos estaban admitiendo. O sea, de 3.000 quedaron en 600. No quedamos. Ellos admitieron un rojo de 600 y pico. Pero era de 3.000. Sí, pero están admitiendo algo. O sea, están admitiendo que no deben. ¿Qué pasa con la diferencia? La diferencia se va a discutir en la justicia. En tribunales. Entonces, también logramos que ellos nos autorizaran a licitar la parte de la obra civil de la ciudad sanitaria, sin ir a juicio, sin ir a pleito. Que eso también es beneficioso porque muchas veces el Estado recibe un contrato y pierde en una corte internacional mucho dinero. Entonces nosotros generalmente nosotros garantizamos que ese proceso fue llevado de una manera inteligente y que ellos mismos admitieran lo que estaba sucediendo. Entonces, eso pasó en diciembre, en noviembre nosotros empezamos el proceso de diciembre, nosotros empezamos el proceso de licitación y ya hoy tenemos un contratista con el cual podemos coordinar trabajo y podemos dar resultados de una manera rápida, como tú bien dijiste al principio, y entonces esa es una situación que nosotros venimos arrastrando, pero venimos solucionando de una manera sistemática, sin perder ningún tipo de tiempo. Lo que pasa es que es un problema complejo. ¿Cuál es la complicación en este momento? ¿En qué punto se encuentra? Bueno, tenemos un contratista que está trabajando. Ayer o antes de ayer yo estaba en la ciudad sanitaria y me reuní con el doctor Puello y con todo su equipo. Mario Lama estaba ahí. Hicimos cierto compromiso de empezar a habilitar quirófanos, empezar a habilitar la emergencia del edificio B, y lo vamos a hacer de una manera paulatina, comunicándole a la población de la manera oportuna cuáles son las áreas que vamos a ir abriendo, pero ya se están viendo los resultados y por ejemplo el doctor Pollo está muy contento con lo que se ha podido avanzar en estas 2 o 3 semanas que ya hay una persona trabajando o una compañía que está trabajando directamente. ¿La entrega total de la ciudad sanitaria se cumpliría dentro de estos próximos 4 años de gobierno o todavía no se sabe? Definitivamente que sí. ¿Se entrega? Se entrega a la ciudad sanitaria. ¿Equipada y para funcionar? Claro que sí. Claro que sí. Ya hay una compañía que está contratada para esos fines. Ahora toca todos esos equipos que son del contratista pasado, pues entonces nosotros vamos a entablar un proceso de negociación con la fábrica de los equipos para que ellos busquen un representante que los ponga a funcionar, ya que el que tienen actualmente tiene una situación legal con la justicia dominicana. Muy bien. Si pasamos entonces al tema de las parras. ¿Qué pasa con las parras? Hay una nueva licitación, ya se había pagado una cantidad de dinero que la sociedad consideró que era significativa, por no decir que demasiada, considerando el lugar donde se instaló el edificio de las parras. ¿Cuál es la evaluación que hace MIBET? Primero, antes de hablar de la nueva licitación, ¿cuál es la evaluación del Ministerio de la Vivienda respecto de si puede funcionar en el lugar donde está después de que se dijo que eso era un pantano y que el dinero que se había invertido en esa construcción se había prácticamente botado? Mira, pudiera haberse conseguido una ubicación más idónea para construir esa edificación ahí, en un lugar, ¿verdad? Ya esos parámetros de cuál es la mejor ubicación, en cuanto a para someterse a construir una cárcel en un lugar por la ubicación, por llevar reos ahí, que no esté cerca de la... Ya eso son cosas que escapan de mi expertise, vamos a decirlo así. Eso ya es una decisión de prisiones y la gente y las instituciones que van a manejar la cárcel. Ahora, desde el punto de vista de ingeniería, obviamente el suelo donde se construye una edificación, si es un suelo más firme, cuesta menos. Y ese suelo no es el más firme. Ahora, se construyen aeropuertos en el océano. En ingeniería todo se puede. Esa inversión no es que se va a botar a la basura. Ya con lo que hay invertido,
nosotros vamos a echar ese proyecto adelante. Y eso es, digamos, la ubicación no fue una decisión de nosotros lo que vamos a terminar de construir lo que ya está hecho. Hacerla que funcione. Hacerla que funcione. O sea que ahí no habría ningún problema. Nosotros, la evaluación que hicimos fue un presupuesto de terminación con los precios actuales. Ese presupuesto fue validado por la comisión que designó el presidente por decreto para evaluar ese tipo de cosas, donde están todos los decanos de ingeniería de la mayoría de universidades y revisaron el presupuesto que nosotros hicimos, y después de varias reuniones, pues ese presupuesto de 1.600 pasó a 2.000 millones porque cambió el alcance del proyecto, se agregaron más cosas para beneficio del proyecto, un proyecto mucho mejor, mucho más depurado. Y entonces esos son los números que está dando. Es un presupuesto público que cualquier persona puede verificar, cualquier partida, y también es un presupuesto de referencia. Con el proceso de licitación, ya la compañía que vaya a ser adjudicada va a poder ofertar el precio que entienda que le convenga. Entonces ahí se va a sincerizar el precio final, porque la empresa que va a ganar se va a comprometer con hacer el proyecto con el precio que está ofertando. La Procuraduría había pagado, anterior a esta comisión, anterior a esta licitación, se había pagado más de 200 y tantos millones de pesos, con lo que supuestamente se terminaría la obra de Las Parras. ¿Cuál es la realidad versus esa adenda que se hizo desde la Procuraduría a la licitación que se hace en este momento? ¿De qué sirvió haber hecho eso? No, mira, eso no, en ningún momento se podía terminar con 200 millones. No creo que se haya dicho eso así específicamente porque... Pero se dijo y se hizo la adenda. Que es digamos que el efecto material es que la adenda se hizo. Bueno, es que hay muchos tipos de adenda, no conozco el caso específicamente, pero hay adenda de extensión de vigencia, hay adenda para aumentar partidas, o sea, no necesariamente con una adenda se quiera decir que se termine el proyecto, porque si el que ha ido al proyecto y lo ve como lo recibimos, como lo recibió este gobierno, pues nosotros lo recibimos de mano de la Procuraduría. Eso antes caía dentro de la competencia de construcción de la Procuraduría y era parte de un expediente de corrupción. Y era parte del cuerpo del delito, vamos a decirlo así. Así es. Bueno, entonces, la adenda se le dio a una de las compañías que ahora resultaron condenadas. Entonces, nosotros no podíamos entrar hasta que se desvincularan a los contratistas viejos. O sea, están todos desvinculados ya. Están todos desvinculados. Y ahí pasa el proyecto, que creo que fue este año, fue este año, que se desvincularon a los contratistas de ese proyecto y ya pasa a manos del ministerio. Y por eso entonces nosotros entramos a hacer la licitación de la terminación. Lo que se lleva a terminar ese proyecto es el presupuesto que nosotros estamos presentando, que fue validado por todas las universidades. Con ese proyecto de 2.000 millones de pesos, ¿queda en funcionamiento Las Parras? Queda terminada Las Parras. Ahora, hay que contratar personal, hay que entrenar. Bueno, sí, en cuanto a edificación y equipos me refiero. Sí, claro, que no es competencia de nosotros específicamente, pero hay que entrenar un personal, hay que hacer una logística, hay que comprar vehículos, porque eso es inmenso, hay más de 1 millón de metros para poder trasladar tanto a los presos como a los visitantes, como a los policías que van a estar cuidando eso internamente. O sea, hay que armar toda una logística para poder operar ese proyecto. No es que nosotros lo vamos a terminar y al otro día se puede usar. Se puede usar. Me gusta decir las cosas como son para no crear expectativas de cuando eso suceda, porque de que vamos a terminar la construcción, la vamos a terminar. ¿Cuál es la fecha proyectada para terminar Las Parras? Mira, eso habría que esperar que el contratista nuevo, el que resulte adjudicado, nos juntemos con esta compañía y tracemos una ruta de lo que es posible hacer. Nosotros entendemos que en 2 años o menos podemos entregar ese recinto para que pueda ser operado. Hay que ver si podemos bajarle a eso, bajar ese cronograma de acuerdo al nivel de compañía que al final termine adjudicada. Adjudicada. Sí. El contrato de la empresa que participó, digamos que involucrada en el escándalo de corrupción justamente de Las Parras, La Nueva Victoria, Medusa, Jean Alain Rodríguez, etcétera. Yulisa, a mí me mandan todos los líos, usted no está viendo esto. Yo no, pero no estoy entendiendo. Lleva 3 de 3. Qué puntería. Pueden ser 2 cosas.
Dos cosas pueden ser. O que tenga un imán para los líos o que los resuelva. Por cualquiera de las dos cosas puede ser que se le pegue. Yo prefiero que sea la segunda. Esta empresa, Serviamed se llama, vinculada a una persona, familia, pareja, etcétera, muy conocida, que está en el expediente de Medusa y que se dijo que había defraudado al Estado en una componenda con unos equipamientos que debieron haberse entregado, no se entregaron, se pagaron sobornos, dinero por saco, etcétera, una historia que la gente ha conocido bastante y que resultó adjudicada con un contrato de 2.000 y tantos millones de pesos en el Ministerio de la Vivienda. Se han hecho varias preguntas, sé que has hecho lo posible por hacer la aclaración. Quiero saber si puedes responder para la gente que ve CDN qué fue lo que pasó con ese contrato y si es o no realmente un nuevo pago o una nueva adjudicación que se habría hecho posterior al caso de corrupción. Mira, eso fue una licitación que se hizo en el 2021. Eso fue un lote de 20, creo que fueron, de varios hospitales, de muchos hospitales que estaban por terminar. Y eso se adjudicó en el 2021 a muchas empresas, no solo a esa, varios lotes diferentes. Entonces, en ese momento, esa empresa no tenía ningún impedimento en su RPE, que es el registro de proveedores del Estado. Bueno, no lo tiene ahora tampoco, a pesar de haber pasado por el lío. Compra y contrataciones. No le ha anulado. No le ha anulado, lo dijo así en una nota de prensa o en una rueda de prensa que hizo, o unas declaraciones, ahora mismo. Y el acuerdo al que tú te refieres, que yo nunca he visto, a mí no me ha llegado formalmente ese acuerdo, yo lo he visto por las redes. Se firmó, y esa es la fecha que ponen en los medios, en el 2023. Yo no, y no soy yo que adjudica el Ministerio de la Vivienda. Yo no tengo el poder para adjudicarle a una persona, porque eso es un comité de compra que lo hace, eso es un proceso, que también se dice que pero yo no hago nada. Bueno, lo que pasa es que el ministro es la firma más importante, la figura, la cabeza de la institución, y se entiende que con una orden se podría quizás dirigir una entrega, pero eso no es así. Una licitación. En la práctica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los más interesados en esos procesos son los mismos que participan. Ese proceso no tuvo ningún tipo de problemas en su momento. No hubo uno de los participantes que dijo que lo estaban tratando de una manera injusta. Y esos son los que más están pendientes al proceso. Entonces, si yo hubiera, mira, que se lo gane fulano, una de esas personas, si no se cumplen con los procedimientos de la ley, o un periodista va y porque todo eso es público, todo eso se sube. Entonces, nosotros adjudicamos eso en el 2021, el acuerdo se firmó en el 2023, nunca del 2021 hasta la fecha, según compra y contratación, ese RPE ha sido anulado. Y lo más importante es que esa licitación se hizo de una manera correcta, participaron muchas empresas, ese fue uno de los lotes, y lo más importante para mí, el hospital está inaugurado, ahí se está operando gente ya. O sea que, ¿de qué hospital estamos hablando? Estamos hablando del Padre Villiers. Entonces, esa adjudicación terminó correctamente, se entregaron los equipos, se pagaron los 2.000 y pico de millones, y la compañía que se está involucrada en el caso Medusa sigue con su registro de vendedor al Estado o de proveedor del Estado habilitado. Sí. Según porque yo no me fijo en ese tipo de cosas, pero según la misma dirección de compra, ese RP no está inhabilitado. Muy bien, tenemos que hacer una pausa que va a ser breve. Al regreso quiero que hablemos de la remodelación, la reconstrucción, el programa de reconstrucción de viviendas que tiene el Ministerio de la Vivienda, el programa de entregas de construcción de casas nuevas a familias de clase media, como ha dicho el gobierno, y cuántas viviendas se proyecta que se entreguen en lo que queda del 2024 y así año por año hasta completar el 2028. Pero te voy a dar una gabela para que lo haga después de la pausa. Está bien. Si va al fin. Los 55 minutos de hoy, o parte de ellos, son para Carlos Bonilla, el ministro de la Vivienda y Edificaciones del país. Antes de irnos a la pausa, te preguntaba sobre el programa de reconstrucción y construcción de viviendas para familias de clase media y la reconstrucción para familias de escasos recursos. Pero, ¿tienes algo que decir de lo que hablábamos anteriormente, de las Parras y el Luis Eduardo Vivar? Sí, mira, que para mí es muy importante
Y yo creo que por eso fue que me pusieron en esta posición, entregar proyectos, porque después que se entregan los proyectos es que la gente puede empezar a utilizarlos. Claro, de hacerlo de una manera transparente, cumpliendo con la ley, pero al final del día entregar el proyecto. El tema de las parras es un tema que es de seguridad nacional. Tanto el presidente como la procuradora, como el director de prisiones se han expresado de la urgencia que hay para terminar ese proyecto, porque tiene creo que 8.000 reclusos que se pueden internar ahí y hay un hacinamiento en La Victoria. Entonces nosotros decidimos, nosotros como jefe de la institución, declararlo de urgencia porque nos ahorrábamos un mes y un mes menos de esos presos estar asignados. Yo creo que es una responsabilidad mía, aunque muchas recomendaciones se me dieron en el sentido de, mira, pero todo el mundo va a estar arriba de eso, no, mejor ponlo normal, pero yo creo que sería una irresponsabilidad de mi parte, y la ley lo contempla, que la urgencia es para ese tipo de cosas, yo no tomar esa decisión, y por eso quise decirte eso, para que la gente, a veces también que se pongan los zapatos del funcionario y vea por qué uno hace las cosas de la manera que uno lo hace. Una declaración de urgencia no significa volarse olímpicamente todos los procesos. Si se cumple con un proceso transparente, el proceso de urgencia puede ser efectivo. Lo que pasa es que en algunos tiempos la declaratoria de urgencia era una especie de facilidad para festinar recursos. Si no es de esa manera, entonces no tiene por qué ser malo. Y se hace, como tú bien dices, el proceso de licitación competitivo como quiera, se acortan los tiempos y el bien puede ser entregado un mes antes. Cuando hay una urgencia de este tipo de seguridad nacional, yo creo que si la ley lo establece y se puede hacer, yo creo que es la decisión correcta. Yo creo, no, yo estoy seguro. A veces hasta un día es importante. A veces dependiendo de lo que se trate. Las casas remodeladas y las nuevas casas para la clase media. República Dominicana tiene un déficit de cerca de más de 1 millón de viviendas, decían ustedes hace unos años. 1.400.000. 1.400.000 viviendas en déficit. ¿Qué ha cambiado del 2020 para acá? O sea que el déficit de vivienda es un problema que tienen todos los países del mundo, incluyendo los más ricos. Y lo van a tener siempre porque la población no para de crecer. Exactamente. Y es un problema complejo porque no hay dinero suficiente para resolverlo. Ahora, este es el gobierno que más ha hecho para reducir el déficit, tanto en viviendas nuevas como en reparaciones de viviendas. Déficit cualitativo y cuantitativo. En cuanto a viviendas nuevas, en el programa Mi Vivienda, nosotros prometimos hacer 7.544 viviendas. Y al día de hoy llevamos en este cuatrenio 8.142 viviendas. Ningún otro gobierno en 4 años había construido tantas viviendas nuevas como el gobierno del presidente Abinader. Aparte, estas viviendas tienen su título. La gente puede acceder a un financiamiento, y de hecho lo hacen, a una tasa blanda gracias al Banco Con de el mismo Reserva, título de la propiedad. Con el mismo título de la propiedad y paga entre 7.000 y 11.000 pesos mensuales aproximadamente. Sin todos esos beneficios del gobierno, pagaría 30.000 pesos mensuales una vivienda de ese tipo en el sector privado. O sea que es un programa que le ha permitido a muchas familias, a muchas personas, más de 25.000 por lo menos, de que tengan una vivienda propia y una vivienda bien hecha, bien construida y en un lugar y en un entorno que tiene área de juegos, tiene un parques y ese tipo de cosas. También con el tema de reparaciones de vivienda, que son las reparaciones existentes, nosotros hemos como gobierno reparado 50.000 viviendas o más de 50.000 viviendas. Eso también es una cifra que no se acerca a ningún otro gobierno y eso ayuda a mitigar el déficit de vivienda, porque cuando hay una vivienda existente y tú la mejoras, el déficit se reduce, y más en ese volumen de viviendas, 50.000 viviendas. O sea que eso pudiera parecer una reparación que se le pone el piso de tierra, que el techo de zinc que tiene hoyo y cuando llueve se le mojan los muebles, pues nosotros se los reparamos. Eso puede quizás en términos monetarios representar poco dinero, pero para esa familia, yo te puedo decir por testimonio propio, representa un cambio significativamente en lo que es su día a día, cosa que a nosotros nos llena mucho de orgullo. Ese programa
lo lleva en su gran medida un amigo tuyo que se llama Ney García, ex colaborador tuyo. Ay, ay, ay. Sí, sí, que anda por ahí. O sea que es un programa que la verdad que nosotros lo tenemos muy de la mano. Yo no sé cómo construye Ney, pero de que sabe comprometerse, de construcción no sé. Gracias a Dios la parte constructiva la lleva otra gente. Muy bien. O sea que esos programas, la verdad que, aparte de todos los hospitales que hemos entregado, mucha gente no sabe que nosotros también tenemos encargado de hacer hospitales, más de 600 camas hospitalarias que ya están al servicio de la población en diferentes provincias. La temporada ciclónica, donde hay muchas lluvias, inundaciones, si tenemos quizás el infortunio de que entre un ciclón, una tormenta importante que destruye casas, sobre todo las que están ubicadas en lugares de debilidad o de quizás en lugares donde no deberían construirse, arroyos, cañadas, laderas de ríos, lugares que hacen que la familia o la casa que se construye ahí esté en una debilidad permanente o en un riesgo permanente. ¿Qué significa para el Ministerio de la Vivienda? ¿Hay una planificación? ¿Tienen ustedes zonas delimitadas? ¿Tienen quizás zonas de riesgo identificadas para la reconstrucción? Esas zonas de riesgo están más que identificadas porque son bien visibles y más que las personas mismas del entorno saben que cuando hay un fenómeno atmosférico por ese lugar, pues las aguas suben y hay cierta vulnerabilidad en esos lugares. Nosotros no reconstruimos viviendas por norma que están en lugares que pueden ser afectados. En zonas vulnerables. Claro, porque no podemos incentivar a que personas construyan su vivienda ahí, que sabemos que muchas veces no tienen dónde más hacerlo. Esos lugares están asequibles porque nadie los quiere, ¿verdad? Y la hacen ahí porque no tienen dónde vivir. No, y esa inversión sería, en vez de una inversión, es un préstamo, porque saben que van a tener que volver a hacerlo cada vez que pase un ciclón. Correcto. Entonces, y lo más importante, que para un gobierno, que es salvar vidas. Entonces no podemos motivar que las personas y las familias se muden en lugares donde su vida corra peligro. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando ahora, tras el paso de un huracán, una tormenta, tienen destrucciones en casas que están al borde de cañadas, de ríos, de arroyos, en zonas quizás donde hay deslizamientos o donde puede haber deslizamientos, ¿qué pasa? Muchas veces reconstruimos la vivienda en otro lugar, muchas veces reubicamos la familia en un apartamento. Muchas veces le pagamos un alquiler para que se muden en otro lugar, pero lamentablemente por razones de presupuesto del país no podemos desplazar o reubicar a todas las familias que viven en zonas vulnerables. No hay ese suficiente dinero para hacer eso. Entonces lo tenemos que hacer de una manera paulatina y tratar de proteger los lugares donde cañadas y ríos en esas orillas, que no se sigan construyendo casas para que no siga aumentando el problema. Es un problema también que es compartido con las alcaldías, porque esas son las que están en el territorio. Se supone que es responsabilidad de las alcaldías. Y deben velar por el correcto uso del suelo de su demarcación. Y siempre estamos en contacto con ellos para poder colaborar en ese sentido de reubicación y de protección de esos lugares. Muy bien. ¿Cuántas casas piensan ustedes que pueden entregar para lo que queda de 2024? Bueno, hay que ver porque el periodo gubernamental se termina ahora. Bueno, pero comienza con el mismo gobierno. ¿La planificación qué dice? Tenemos varios proyectos, podemos entregar alrededor de 1.000, 2.000 viviendas. Hay que ver ya cuáles son los planes a futuro, que lo estamos elaborando. Y hay que ver que también la visión del presidente, pero... ¿De si te queda o si no te quedan? No, eso no. Eso solamente lo sabe Dios y el presidente. Exactamente. Pero sí tenemos un plan bien elaborado, hay que ver la disponibilidad de recursos también. Yo sé que para el presidente el tema de la vivienda es un tema muy importante, por eso creó un ministerio, porque antes no había. Así es. Y nada, vamos a ver qué pasa. ¿Te queda resistencia para la vorágine de trabajo que te toca? Yo creo no, yo estoy seguro que sí, pues yo soy una persona que todavía me queda gasolina, tengo mucha motivación y vamos a ver qué pasa.
Gracias. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros aquí, por aclarar o por hablar de preguntas que sé que a veces son difíciles y tomarlo con naturalidad y con datos, por supuesto. Usted hace la pregunta que tiene que hacer y nosotros estamos dispuestos a responderlo. Siempre y cuando Patricia no le diga aquello de que el periodista pregunta lo que quiere y usted responda lo que pueda. Gracias a Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda, mi invitado esta noche para 55 minutos. Ahora